Gracias a todos por venir, gracias por estar acá puntuales. Algunos también se están integrando en este momento. Vamos a continuar con el libro de Josué, estudiando el libro de Josué. Y hoy vamos a ver 3 capítulos. Tranquilos, es un resumen. No los vamos a ver de corrido. Y también vamos a ver su aplicación. Cómo podemos aplicar la Biblia a nuestras vidas todos los días, no solamente a través de escuchar el mensaje, sino ponerlo en práctica. ¿Sí? De eso se trata. Entonces, vamos a ver desde el capítulo 11, luego el 12 un poco y el 13. Permítanme un segundo. Bueno, le he puesto a esta prédica, a esta exposición del día de hoy, guerra, conquista y herencia. Porque, bueno, la semana pasada Jaime nos hablaba acerca de cómo un grupo de reyes se reunió para atacar a Gabaón, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa clase? Gabaón fue el único pueblo que hizo las paces, por decirlo así, con Israel. Y bueno, los derrotaron. Todo estaba bien hasta allí. Pero resulta ser que nuevos reyes se confabulan contra el pueblo de Israel y se agrupan nuevamente para atacar a Israel. Y ahora no son pocos, ahora son más. Vamos a Josué 11:1. ¿Están allí? Dice: cuando Javín, rey de Hazor, se enteró de todo lo ocurrido, es decir, lo que había pasado con este pueblo, con los anteriores reyes, rey de todo lo ocurrido, convocó a Jobab, rey de Madón, y a los reyes de Sinrón, espero pronunciarlo bien, Azab. También llamó a los reyes de la región montañosa del norte, a los de la región del sur del lago de Kinerec, a los del valle y a los de Nafot, Dor, al occidente. Llamó además a los cananeos del oriente y occidente, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los jebuseos de la montaña y a los heveos que vivían en las laderas del monte Hermón de Mizpa. Estoy leyendo en la versión internacional. Versículo 4. Todos ellos salieron con sus ejércitos, caballos y carros de guerra. Eran tan numerosos que parecían arena a la orilla del mar. Formaron un solo ejército y acamparon junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Paremos ahí. Interesante, habían pasado ya una etapa de guerra. Los israelitas habían destruido a los reyes que habían confabulado contra Israel, y ahora vienen nuevos reyes comandados por Javín. Es decir, una gran cantidad de reyes. La descripción que dice es que formaron un solo ejército y acamparon junto a las aguas y parecían arena a la orilla del mar. Quiero que hagas esa imagen. ¿Cuántas personas te imaginas tú que iban contra Israel? Imagínate. Miles de miles, millones podríamos decir, porque dice que era arena, como arena a la orilla del mar. Ahora, muchas personas cuando nos escuchan predicar sobre guerra,
sobre conquista, se preguntan, ¿y yo qué tengo que ver con eso? ¿Yo qué tengo que ver con esto de la guerra? Es más, algunos hasta se duermen cuando yo digo guerra. Pero, no voy a decir quién. Pero el punto es que el término guerra a veces no nos agrada. Pero te tengo una noticia, estamos en guerra. ¿Están de acuerdo conmigo? Estamos en guerra. ¿Quién dice espiritual por ahí? Escuchen muy bien. Y precisamente eso dicen las escrituras, que estamos en guerra. Toda esta narración de Josué no es sino la preparación para la guerra que tenemos hoy, para la guerra espiritual que tenemos hoy. Pero tenemos que tenerlo en contexto, tal como está allí. Allí, ¿qué pasaba? Varios reyes, comandados por Javín, se agrupan y quieren destruir, atacar al pueblo de Israel. Acuérdate, estaban en guerra. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? ¿Cuál tenía que ser su respuesta? Contraatacar, defenderse, pero eran millares. Se necesitaba de una ayuda divina. Lo mismo pasa con nosotros hoy en día. A veces nos vienen muchos problemas, uno tras otro. No solamente los problemas familiares, como que se agrupasen todos, ¿no? Vienen las enfermedades, vienen los problemas económicos, vienen los problemas con los hijos, vienen problemas en la iglesia, todo contra nosotros. Y allí sí está la guerra espiritual, la que alguien mencionó. En Efesios 6:12 dice, no tienes que ir allá, te pido más bien que la veas acá. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Cuál de las dos guerras te espantaría más? Millares de millares de millares de hombres a caballo, con carretas, con lanzas, con espadas, o millares de millares de millares de legiones espirituales atacándote. Y hay una descripción que Jesús menciona, muy parecida a lo que hizo Javín, el rey. En Mateo 12, mirad acá mejor, 43 al 45. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Luchar contra millares de ángeles no es una cuestión de tomar a la ligera. Tener una vida espiritual no es una cuestión que hay que tomar a la ligera. Así como Josué tomó muy en serio el ataque de millares de ejércitos, así también nosotros debemos tomar muy en serio la guerra que tenemos.
Y esa guerra es puntualmente contra el pecado. Así hay que llamarlo. Para no ponerle una situación demasiado subjetiva. Es el pecado contra quien estamos peleando. Acuérdate, todo esto de las guerras en Josué no es sino la proyección de las batallas que nosotros teníamos que librar. En conclusión, estamos en guerra. Puedes decirlo mentalmente, estamos en guerra. A mí no me gusta la guerra. Me da pavor tan solo pensar en la guerra. Mi naturaleza es muy cobarde. No soy un hombre dado para ir al combate. Si hubiese una guerra en este momento física, tal vez temblaría mucho. No es mi naturaleza pelear. Soy muy dado a conciliar. Uno de los reyes que pelea contra Josué fue el rey de Jerusalén. Dicen los eruditos que él era el rey de paz. Jerusalén es el rey de paz. No le gustaba entrar en conflictos. Era bastante pasivo. Y por eso Dios también mandó a conquistar Jerusalén. El nombre de Jerusalén ya estaba antes. Eso me impactó bastante. Era parte de estos reyes. Pero tenían que ir a conquistar a uno que le gustaba estar en paz, que no le gustaba la guerra, que en pocas palabras quería agradarle a todo el mundo. Esa es mi naturaleza. Mi naturaleza es quedar bien con todo el mundo. Mi guerra es contra eso. ¿Cuál es tu guerra? Te repito, estamos en guerra. Estamos en guerra. Que los cobardes se hagan valientes. Que los temerosos se llenen de valor. Porque estamos en guerra. Y estamos peleando una guerra bien fuerte. ¿Cuál es el llamado? Conquista. Si estás en guerra no te puedes esconder. Si estás en guerra no puedes huir. Si estás en guerra no puedes decir no voy a hacer nada. El llamado es conquista. Y a personas como yo, que no nos gusta el conflicto, que no nos gusta pelear, que somos cómodos, que no nos gusta entrar a la batalla, el llamado de Dios es conquista. Josué 11, del 6 al 23. Voy a hacer un resumen. No lo vamos a leer todo. Puedes ver acá. 11:6. Entonces el Señor le dijo a Josué: no le tengas miedo a esos millares de ejército. No le tengas miedo, porque mañana a esta hora yo le entregaré muerto a Israel todo este ejército. Ustedes, por su parte, deberán desjarretar, nueva palabra, la aprendí, sus caballos e incendiar sus carros de guerra. Si tú sabes lo que es desjarretar, qué bueno, yo no sabía. ¿Qué es desjarretar? ¿Sabes lo que tenía que hacer Josué? Josué tenía que incendiar sus carros de guerra y a los caballos, a partir de sus piernas, cortarles totalmente las piernas para que no pudieran volver a armar el ejército. Y yo sé que muchas caras, ¿qué? Pues eso había que hacer. Acuérdate, estamos en guerra. Y en la guerra hay que seguir la dirección específica.
Hay que cortar de raíz las cosas. Si algo queda, puede ir a buscar a 7 más, venir contra ti y atacarte hasta destruirte. Versículo 7. Así que Josué partió, acompañado de sus guerreros, y tomó por sorpresa a sus enemigos junto a las aguas de Merón. Versículo 10, me salto. El Señor los entregó en manos de los israelitas, quienes los atacaron y persiguieron hasta la gran ciudad de Sidón y hasta Misrefot Mayim y el valle de Mizpa al este, y no quedaron sobrevivientes. Versículo 10. Al regreso, Josué conquistó Hazor y mató a filo de espada a su rey, pues Hazor había sido cabecera de todos aquellos reinados. Versículo 12. Josué conquistó todas las ciudades de aquellos reinos, juntos con sus reyes. A estos mató a filo de espada, destruyéndolos por completo. Así obedeció Josué todo lo que Moisés, siervo del Señor, le había mandado. Versículo 15. Así como el Señor había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés se lo ordenó a Josué, y este por su parte cumplió al pie de la letra todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Versículo 16. Josué logró conquistar toda aquella tierra, la región montañosa, todo el Negev, toda la región de Gosen, el valle del Arabá, la región montañosa de Israel y su valle. Versículo 19. Ninguna ciudad hizo trato de ayuda mutua con los israelitas, excepto los hebeos de Gabaón. A todas esas ciudades Josué las derrotó en el campo de batalla. Versículo 21. En aquel tiempo Josué destruyó a los anaquitas del monte Hebrón, de Debir, de Aná y de la región montañosa de Judá e Israel. Habitantes y ciudades fueron arrasadas por Josué. Ningún anaquita quedó con vida en la tierra que ocupó el pueblo de Israel. Su presencia se redujo solo a Gaza, Gad y Ador. Versículo 23. Así logró Josué conquistar toda aquella tierra, conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés, y se le entregó como herencia al pueblo de Israel, según la distribución tribal. Por fin aquella región descansó de las guerras. ¿Pero qué hizo Josué? Conquistó. Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Él obedeció y él conquistó. En esta guerra que nosotros llevamos, ese es el llamado de Dios. Amén. Obedecer y conquistar. Amén, así es. Ahora tú me dirás, Ricardo, pero eso es complicado. Y yo te voy a decir, sí, porque es guerra. No es algo fácil. Es una guerra y hay que ir a la conquista. Pero espera, esta guerra espiritual tiene un antecedente. Y esta guerra física también tenía un antecedente. Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Y en el caso nuestro, si Dios está contigo, si tú lo obedeces, si tú sigues al pie de la letra lo que Él te pide hoy, también puedes conquistar.
También lo puedes hacer. Ahora, haz una lista de tus reyes a conquistar mentalmente. Los expertos dicen que todos estos reyes representaban pecados puntuales: idolatría, inmoralidad, conformismo, lo que hablaba el miércoles Felipe, hedonismo. Todos estos reyes representaban pecados puntuales. Dios les había dado un tiempo prudente, más de 200 años, para que ellos se arrepientan, como lo hicieron los gabaonitas. ¿Y sabes qué? No lo hicieron. Y la consecuencia fue la exterminación. Con nosotros pasa igual. En esa guerra espiritual pasa lo mismo. Dios nos tiene paciencia. Dios nos dice: voy a esperar. Voy a esperar que Ricardo deje su cobardía. Voy a esperar que Ricardo deje su comodidad. Voy a esperar. Y Él es paciente. Pero llega un momento en el cual dice: ¿qué pasó? Ya, conquista. ¿Cuáles son tus reyes a conquistar? ¿Cuáles son los reyes que tienes a conquistar? Mira que es interesante. Josué obedeció también la orden que aún a los anaquitas, que eran gigantes, enormes, los destrozó. Destrozó el temor más grande que tenía un guerrero en esa época. Un gigante. ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es tu gigante? El que estaba peleando con él era Dios. Por lo tanto, lo que él hizo fue creer e ir a la conquista. Hermanos, como tarea, yo les pido que se lleven ese simple ejercicio. ¿Cuáles son tus reyes a conquistar? ¿Cuáles son tus gigantes a conquistar? Acuérdate, ¿quién pelea por ti? Es Dios. Por lo tanto, ve y conquista. Ahora, en el capítulo 12, al final del capítulo 12, Josué 12, 24, dice que en total eran 31 reyes que conquistó Josué. 31. En la época de Moisés fueron 2. Y en la época de Josué, 31. Guerra tras guerra. Conquista tras conquista. Yo no sé cuáles son tus reyes a conquistar, pero sí conozco los míos. Y esta mañana que veníamos para acá, uno de mis reyes a conquistar es la paciencia. Siempre pasa. Los domingos son días complejos para mi familia. Te voy a explicar por qué. Tenemos que salir de casa para llegar acá a las 6:30. Luego, antes de eso, tenemos que alistar a los niños. Nunca falta, bueno, no voy a decir nunca, generalmente siempre hay un grito, ¿sí?, en la mañana. Y ese grito es: ¡apúrate! ¿Sí? Sí, déjà vu. Y cuando no es el apúrate, hay un conflicto. Hay lágrimas, hay que arrepentirse. Y cuando no es el apuro, es algo que se nos olvida. Y tenemos que volver a casa. Entonces,
consejos para que no nos pase esto. Y cuando los aplicamos, llegamos a tiempo. Pero cuando no, volvemos a la guerra. Y ya por ahí un niño que no se quiere bañar. Y ya por ahí uno que no encuentra la correa. Ya por ahí otro que no encuentra el zapato que tiene que ponerse. O se nos olvida la presentación de hoy. Hay que conquistar. Somos seres humanos dados a no trabajar en nosotros. Es más fácil trabajar en otros. Somos seres humanos dados a ser buenos consejeros de otros. Pero las conquistas más grandes deben nacer acá. Y yo te pido que ores por mi familia. Te pido humildemente que ores por mi familia. Tenemos muchas guerras todavía que conquistar. Y las personas más cercanas a mí saben quiénes son. Y yo aprecio tanto que a pesar de que conocen nuestras guerras, nos aman, nos apoyan y nos siguen dando su confianza. Que esta guerra es de Dios. Esta guerra es de Dios. ¿Vamos a conquistar? Sí. Mi decisión es esa. Viendo esto, yo dije, voy a conquistar lo que tengo que conquistar. Hoy día tenía ganas de explotar. Hoy día tenía ganas de decir, ya basta, no más. Pero dije, vamos a la guerra. Vamos a la guerra. Hay que conquistarla, hay que hacerla. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Pasa todo el tiempo? No. Tenemos derrotas. Yo no soy fácil de manejar. Créeme. El otro día me encontré a Luis Fernando y me decía, Ricardo, salúdame a Sandy. Y dile, dale mis condolencias. Y yo, ¿por qué? ¡Por ti! Y tal vez yo lo tomaba así como en broma, pero yo decía, él me conoce. Luis Fernando estudió la Biblia conmigo. Sabe que tenía muchas guerras que todavía conquistar. Y al principio tenía ganas de decir, ay, Luis Fernando, otra vez. Pero le dije, amén. Gracias por eso. Luis Fernando Herrera, quien empezó la iglesia acá. Segunda de Timoteo 2:3 dice, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. ¿Entiendes que estamos en guerra? Somos soldados. Somos soldados y tenemos que ir a conquistar. No cantamos hace tiempo, soy un soldado de mi Dios, luchando en el campo de batalla. Eso somos. Somos soldados. Comparte nuestro sufrimiento, porque también estamos luchando. Segunda de Corintios 10, 3 al 4 dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. A diferencia de Josué, que arrasó con todo, con sus espadas, sus escudos, sus caballos de guerra, no. Nosotros tenemos unas armas que son espirituales. ¿Cuáles son? Efesios 6, 13 al 17. Obsérvalas acá. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios, para cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténgase firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos
con la coraza de la justicia y con los pies calzados con la predisposición para predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjase con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbrase con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esas son nuestras armas, pero vamos a ver si las estamos utilizando. ¿Qué tal el cinturón de la verdad? ¿Hace cuánto tiempo que no hablas de tu pecado? ¿Hace cuánto tiempo que no expones tu vida? Que no eres vulnerable. Muchas personas dicen, ¿por qué no puedo conquistar esto? Obviamente porque no están bien fajados con el cinturón de la verdad. Bueno, la verdad es Cristo. Él dice textualmente, la verdad los hará libres. Y Él nos llama a decir la verdad. Tú estás sentado allí, tú que vienes por primera vez, o tu discípulo, o tu joven que llevas mucho tiempo, ¿cómo va ese cinturón? ¿Está bien apretado tu verdad? ¿Es vulnerable con tu vida? Porque esa guerra no se la gana como Josué, no se la gana a filo de espada. Eso es con la verdad. Algunos queremos tener éxito en la vida espiritual sin gestionar nuestra verdad. Va a ser complicado, va a ser difícil. Entonces, te dejo otra tarea. Pasa un tiempo con alguien esta semana y abre tu corazón. Diles tu verdad. Expon tu pecado. La confesión es bíblica. Unos a otros. Si tú hablas, pues el otro hermano también va a ser vulnerable con su vida, tranquilo. Pero es importante que lo hagamos. Quería solo tratar ese. Hay muchos más, pero siento que es importante, sobre todo en la época que estamos pasando, donde hay muchas cosas que nos pueden venir atacando, millares y millares de ejércitos. Tal vez tenemos que empezar con esta arma. Digamos la verdad. Confesemos nuestras luchas. Aquí nadie es más santo o más espiritual que nadie. Aquí todos pecamos. Y es bueno saber eso. Pero el hecho de que pequemos no significa que no vamos a conquistar esa lucha. También podemos conquistar. Último punto, herencia. Josué 13:1. Fíjate acá. Cuando Josué era ya bastante anciano, el Señor le dijo, ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Versículo 6. Yo mismo voy a echar de la presencia de los israelitas a todos los habitantes de Sidón y a cuantos viven en la región montañosa, desde el Líbano hasta Merifot Mayim. Tú por tu parte repartirás y les darás por herencia esta tierra a los israelitas, tal como te lo he ordenado. Ya es tiempo de que repartas esta tierra entre las 9 tribus restantes y la otra media tribu de Manasés. 9, eran 12, ya 3 habían recibido su herencia. Y en Josué 13, del 8 al 32, específicamente lo que hace es dar un resumen de cómo Moisés había repartido a esas 3 su herencia. Versículo 8 de 13 dice, la otra media tribu de Manasés, los rubenitas y los gaditas, ya han recibido la herencia que Moisés, siervo del Señor, les había asignado de antemano. Y
Bueno, algunos reciben antes la herencia, otros después. Algunos son tan amables, por decirlo así, como los rubenitas, la media tribu de Manasés, y los gaditas, que se fueron a pelear cuando ya habían recibido herencia. Bueno, ese es el corazón de alguien que quiere ayudar a sus hermanos. Pero hay un dato curioso en el capítulo 13. En el 32 dice: esa es la herencia que Moisés repartió cuando se encontraba en los llanos de Moab, al otro lado del río Jordán, al este de Jericó. Sin embargo, a la tribu de Leví, Moisés no le dio tierras por herencia, porque el Señor, Dios de Israel, es su herencia, tal como Él se lo había prometido. Lo primero que veo aquí es que Dios es un Dios que cumple. Lo que Él dice, lo cumple. Les voy a dar herencia, se las dio. En base a Números 23:19, Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. Y eso fue lo que hizo. Les prometió una tierra y se las dio. Así es Dios. Te prometió libertad, te la va a dar. Así es Dios. Te prometió santidad, te la va a dar. Así es Dios. Te prometió una tierra prometida, te la va a dar. Te prometió el cielo, te la va a dar. Pero si tienes el corazón para conquistar, Él es así. Lo que dice, lo cumple. Pero mira la herencia que le dio a los levitas. Él era su herencia. No les dio tierra. Muchas veces como padres, a mí me pasa, me imagino que muchos de ustedes también, nos preocupamos qué les vamos a dejar a nuestros hijos de herencia. Me impactó lo que las dos hermanas dijeron aquí. Dios es la herencia que les voy a dejar a mis hijos. A veces sí me preocupo. A veces digo, tengo 45 años. A veces digo 46, amén. A veces digo, ¿qué les dejo a mis hijos? Y cuando estamos en esas guerras, Sandy me dice, no tienes derecho a morirte. Sí. Así me dice, todavía no. ¿Qué les vas a dejar? Y la verdad, si hoy pasara eso, materialmente yo digo, ¿qué, Dios? ¿Qué? Pero si solo su herencia es Dios, amén. La guerra sigue, yo todavía no conquisto eso, mis hijos aún no son cristianos, vivo con 2 no cristianos. Sí, no te digas, es verdad. Y esos 2 no cristianos son problemáticos, son complejos. Y yo le digo, Dios, ayúdame que ellos reciban tu mayor herencia. Por eso aprecio tanto cuando los padres aquí traen a sus hijos convertidos. Eso es lo que anhelo. Hombre, tú que me estás escuchando, la herencia más grande que les puedes dejar a tus hijos es una relación con Dios. Veo a Carmita, amén por sus 2 hijos. Amén. Aquí estuvo la semana pasada. Esta es la mayor herencia. Obviamente Proverbios dice que es bueno dejarles sabiduría y también dejarles una buena herencia económica. ¿Sí? Entonces, oren por mí por esa área. Les ruego, por favor.
bueno, hoy nosotros como cristianos, ¿somos levitas? Hoy como cristianos recibimos esa herencia, sí. Hace unas semanas Esteban nos decía en Apocalipsis 1, del 5 al 6, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Qué significa eso? Que tú eres sacerdote, eres levita. Esa es tu herencia. Tu herencia es Dios. Amén. Por medio de la sangre de Cristo. Amén. Tu herencia es Dios por medio de Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Y si tú no eres cristiano, y si tú todavía no recibes la oportunidad de tener a Jesús, a Dios como tu herencia, te estoy invitando hoy. Tú que has venido años, hay muchas caritas aquí que yo he visto por años. Se están perdiendo la herencia, queridos amigos. Se están perdiendo la mayor herencia que una persona puede tener. Mira, tú puedes tener los millones que quieras y no está mal. Pero si el día de hoy no recibes la herencia de un Dios que te sana, que te salva, que te da vida, lo demás no sirve. Proverbios dice que total, eso no te lo llevas. No está mal tenerlo, disfrútalo. Pero la herencia más grande que puedes tener es una relación con Dios. Así que amigo, tú que vienes por primera vez, tú que estás sentado allí, que dices, wow, ¿de qué me hablan? De la mayor relación que un hombre puede tener con su Creador, de la salvación. Para ya irnos, ¿sabemos que estamos en guerra? Ok. ¿Y quién pelea por nosotros? Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecer y salir a la conquista. ¿Por qué razón? Porque Él es nuestra herencia. Amén. Vamos a terminar orando.